En este episodio de Talleres para Líderes, quiero ver algo súper importante para lo que somos líderes en la iglesia. Algo que debe ser el centro de todo lo que hacemos. Es la palabra de Dios. Y la razón que tenemos que hablar de eso y que es tan importante para lo que somos líderes en la iglesia, líderes de nuestro hogar, líderes de una persona, personas que guiamos a otros, es que todos tenemos la tendencia, cuando hablamos de las cosas de Dios, de hablar de las cosas de Dios, sin usar la palabra de Dios, de hablar de lo que sabemos, de hablar de la teología que hemos estudiado, de hablar de nuestras opiniones, de tratar de convencer a la otra persona. Tal vez estás estudiando con un no creyente y quiere explicarle el evangelio y quiere que aprenda el evangelio y tú dices, ok, yo tengo que enseñar y tengo que convencerle del evangelio para que llegue a tomar su decisión, y empiezo a usar mis palabras para explicar y para convencer. O digamos que uno está enseñando a un hermano que está discipulando a otro hermano, y tal vez en un estudio formal o tal vez solo en una conversación en la iglesia o en la vida. ¿Y qué hacemos? Decimos, yo tengo que explicar las cosas de forma que entienda y que le llegue y que cambie y que pueda seguir mejor a Jesús. Y yo voy a explicar y termino hablando mis palabras sin utilizar la palabra de Dios, sin depender de la palabra de Dios. O yo voy a predicar. Entonces, yo voy a enseñar, o tal vez en un grupo célula, o un grupo en tu hogar, o tal vez en la iglesia, y vamos a predicar. Voy a enseñar, voy a estar enfrente enseñando. ¿Y qué hago? Lo mismo, digo, tengo que entretenerles, tengo que hablar de forma que me vean y que sientan con deseo de escuchar, y que yo tengo que llevar la carga de mantener su interés y de darles algo que le va a cambiar, y terminamos otra vez hablando nuestras palabras, como estoy haciendo ahorita. Caímos en eso a menudo. La vez pasada yo estaba viendo una predicación y el hermano que estaba predicando, estaba predicando bien. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Estaba predicando súper bien, y lo que estaba enseñando era bien en el sentido de que me cautivó el interés y era interesante y era cierto las cosas que estaba diciendo también. Pero después me fijé, después de como 15 minutos, habían pasado 15 minutos en el sermón, o 15 o 20, un buen rato, y no había abierto la palabra de Dios. Solo eran sus palabras. Y era una buena presentación. Era interesante, entretenido, informativo. Me ayudó. Era buena teología que estaba compartiendo, pero no tenía Y me puse a pensar, nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que incorporar eso en lo que hablamos, en lo que enseñamos, en nuestras conversaciones. Tiene que ser menos y menos de nuestras opiniones y más de ese. ¿Por qué lo digo? Déjenme demostrar con la palabra, no con mis palabras. Primero de Timoteo, por ejemplo, si solo vemos en las instrucciones de Pablo a Timoteo, mira lo que dice a Timoteo. Entre tanto que voy, 1 Timoteo 4, verso 13, ocúpate en la lectura. ¿La lectura de qué? De eso. Y uno lee eso y dice, ok, le está instruyendo a leer la palabra. ¿Cuándo? Para sí mismo, en su devocional, en su tiempo con Dios, a lo mejor delante de otros.
a lo mejor ocúpate en la lectura. Si yo voy a ocuparme en la lectura de la palabra de Dios, eso significa que voy a leer la palabra cuando estoy solo. Y voy a leer la palabra cuando estoy con mis hermanos, cuando estoy en un estudio bíblico. La vez pasada, bueno, fue hoy. Fue hoy la última vez que eso pasó. Estaba en un estudio, en el trabajo, en la hora del almuerzo, hay un grupo de hombres que tienen un estudio bíblico. Me invitaron a participar hace como 1 año y medio y empecé a estudiar con ellos los miércoles. Y antes, cuando yo llegué al estudio, la dinámica era que supuestamente uno leía el capítulo antes y después en el estudio solo hablábamos y teníamos las Biblias, pero solo hablábamos. Y poco a poco yo empecé a sentir, no, tenemos que leer la Biblia. Entonces yo empecé a leer la Biblia. Ahora todos leemos la Biblia cuando estamos en el estudio. Hoy fue bien bonito porque estábamos hablando de un tema, tesoros en los cielos, y todo el mundo tenía su Biblia afuera. Y todos estaban buscando diferentes textos y compartiendo de la palabra. Ocúpate en la lectura, no solo hablar la palabra, leer la palabra. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ocuparnos en la lectura de la palabra. Eso debe ser el centro de lo que hablamos, de lo que guiamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Dios es su palabra, que hay poder en este. Hebreos 4:13, ¿qué dice? Dice, mejor lo lea, ¿va? Como ese sigue el tema de hoy. Dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando Dios empezó a trabajar en mí y obrar en mí esa idea y ese pensamiento, y cambiar mi filosofía en cuanto a la predicación, en cuanto a los estudios, en cuanto a la enseñanza, que yo no tenía que usar la palabra para apoyar mis buenas ideas y mis buenas explicaciones y mis buenas historias. Y yo no tenía que llevar la carga de mantener el interés de la gente. Yo no tenía que llevar en mí toda la explicación y dar la lógica, sino que la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios tiene poder. Dios obra cuando leemos su palabra. Entonces, yo puedo leer la palabra, explicar la palabra, y eso tiene poder. No se necesita más. Leer la palabra y hablar la palabra es donde más poder hay. Cuando yo empiezo a hablar de mis palabras y mis pensamientos, es donde pierde poder la enseñanza y la predicación y la conversación. Cuando leemos ese libro, cuando hay más poder en nuestras conversaciones y nuestras enseñanzas y nuestras prédicas, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Pablo, ocúpate en la lectura. Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 15. El apóstol Pablo dice al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si Dios habla a través de su palabra, si su palabra es viva y poderosa, usarla bien es usarla, es leerla y es explicarla, y hacerla el centro de nuestras conversaciones, nuestras enseñanzas y nuestras prédicas. En el capítulo 3 del mismo libro, segundo de Timoteo 3, dice en el verso 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice, ¿qué te puede hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús? La palabra de Dios.
no las palabras de una persona, la palabra de Dios. Leer y explicar la palabra es lo que da poder a nuestro ministerio, a nuestra predicación, a nuestro púlpito. Lo que da poder a nuestro púlpito cuando predicamos no es tener buenas historias y trabajar bien, tener algo que convence y el centrar todo sobre la palabra. Ese tiene que ser la estrella de show, la palabra de Dios. Dice, toda escritura es inspirada, exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios usa para transformar. Cuando leemos y explicamos su palabra, te encarezco. Capítulo 4, verso 1 dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que va a decir al siguiente es súper importante, ¿no? Por el contexto que da. Dice que prediques, proclames la palabra. Quien sea a tiempo y fuera de tiempo, regurgie, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Habla la palabra. Cuando hablamos de teología, debemos hacerlo con las Biblias abiertas y sacar y leer los textos, no dar nuestras opiniones. Cuando enseñamos a un inconverso, debemos hacerlo con la Biblia abierta y a dejar que los textos de la Biblia y nuestra explicación de los textos, pero los textos de la Biblia sea el centro de lo que enseñamos. Cuando predicamos, debemos tener uno o algunos textos, pero el texto, la palabra de Dios debe estar en el centro de lo que hacemos cuando predicamos. Siempre que hablamos de Dios, debemos hacerlo con la palabra abierta, leyendo la Biblia. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho. Y para cerrarlo, por lo que dice en Efesios capítulo 6, dice, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo usa para entrar en nosotros. Entonces, si tú enseñas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, en un discipulado, si tú enseñas a un grupo de pequeño, si tienes un grupo de hombres que hablan de teología, si enseñas en la iglesia, si predicas los domingos, dejemos de confiar en nuestras palabras. Dejemos de sentir que tenemos que armar algo que convenzca y que entretenga y que pensemos primeramente en el texto que vamos a enseñar y que ese libro y su contenido sea la mayor parte de lo que enseñamos, de lo que hablamos en la iglesia, en los estudios. Enseñemos, proclamemos la palabra, dediquémonos a la lectura de la palabra, porque este es lo que Dios usa para transformar las personas y nosotros mismos. Si eres líder, eso es lo que tenemos que hacer. Si guías a otra persona, eres líder, eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios te bendiga, que te guarde, que te cuide y nos veremos en el próximo taller para líderes.